Resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, en primer lugar les deseo una santa fiesta de resurrección, puesto que estamos en la octava de la resurrección. Hoy quiero hablarles de la resurrección espiritual. Como Cristo nuestro Señor resucitó, bien nosotros resucitamos a la vida de la gracia, a la santidad, mediante la penitencia, mediante el arrepentimiento. Entonces vamos a hacer una meditación acerca de este tema de la resurrección espiritual. Los ángeles, ¿qué dijeron las mujeres santas? No está aquí, resucitó, como había dicho, resucitó. Entonces, Jesucristo nos rescató y justificó con su muerte, con su resurrección. Ha querido ser el modelo de nuestra conversión, de nuestra resurrección, de nuestra santificación. Porque así como Él resucitado pasó de una vida pasible y mortal a una vida nueva, gloriosa e inmortal, así nosotros bien debemos convertirnos en criaturas nuevas, como dice San Pedro en su carta, verdaderos resucitados con Él. Echad fuera la levadura vieja, para que seáis una nueva masa, como que sois panes sin levadura, dice San Pablo, es decir, cristianos puros y santos. Santo significa dos cosas: cercanía a Dios y ausencia de pecado, pureza de alma y cercanía a Dios. Entonces debemos dejar la vieja levadura, todo lo que es el viejo hombre, todo lo que es el pecado. Entonces es bueno saber esto, porque Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, dice San Pablo a los Romanos 6:4. Jesucristo inmolado resucitó, y bien, para ser nuestro modelo victorioso. Nosotros también debemos ser victoriosos sobre el pecado y la vida terrenal. Entonces vamos, dije, pensar un poco acerca de en qué consiste esta resurrección espiritual, cuáles son sus cualidades y sus señales. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es para nosotros cristianos resurrección espiritual? ¿Qué es? Y bien, consiste en pasar del estado de pecado al estado de gracia, es decir, según la misma palabra, resurrección, de la muerte espiritual a la vida espiritual, del estado de tibieza y de imperfección al fervor y a la perfección. Entonces podemos hablar de resurrección real, verdadera, para las almas que están realmente en pecado mortal. Es dogma de fe católica que toda persona en ese momento está en un pecado grave, no confesado, está separada de Dios y está suspendida del infierno. Tiene que confesarse para resucitar espiritualmente y ser hijo de Dios y viviente. También tenemos que salir de un cáncer espiritual, podemos decir también, que es la tibieza, la imperfección. Y tenemos que ser fervorosos y perfectos. Es verdad que 1000 pecados veniales no hacen pecado mortal, pero predispone el alma a privarse de muchas gracias, luces, protecciones divinas por esa tibieza, y también debilitan el alma para caer en pecado mortal. Por eso, entre dos cosas, tenemos que escoger la que más agrada al Señor. El pecado mortal da la muerte a nuestra alma, dijimos, y ustedes saben, para que un pecado sea mortal hay 3 condiciones: materia grave, plena advertencia, yo sé que es pecado, y pleno consentimiento. Y uno puede pecar de varias maneras: por obra, por palabra, por pensamiento, por deseo, y también por omisión. Y yo pienso que el más peligroso es el pecado de omisión, porque uno no cumple con sus deberes. Y el juicio final, nuestro Señor, el único pecado que reprocha a los condenados es el pecado de omisión. Váyanse maldito al fuego eterno, tuve hambre y sed, no me de comer, beber, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado. Entonces, el pecado mortal da la muerte espiritual al alma. Jesús la resucita y le da la vida
en virtud del sacramento de la penitencia, hablando del cristiano bautizado. Y si no está bautizado, por el bautismo. El pecado venial debilita al alma, todavía no la mata, pero la debilita. Jesús la fortifica con su gracia, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Realmente no comulgar, pudiendo comulgar, es peligroso, es grave. Es grave, ¿por qué? Porque como la comida material nos alimenta, así la oración y los sacramentos, especialmente la comida espiritual, la comida de la Eucaristía, es un alimento espiritual. Un santo dijo: la comida material que comemos se transforma en nuestra sangre, hueso, carne, etc., nos da vida, energía, y bien, la comida espiritual de la Eucaristía nos da vida divina. Nos fortalece, nos ilumina, nos protege, aumenta la fe, la esperanza, la caridad, y nos protege incluso contra los pecados de la impureza, al aplicarnos los frutos de la pasión de Cristo, porque en Eucaristía es fruto de la pasión de Cristo, no olvidemos esto. Entonces Jesús fortifica el alma mediante la Eucaristía. Dice San Pablo: así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida. Es muy importante esto, nuevo tenor de vida digna de Él, adelantando continuamente el camino de la virtud y de la santidad. Un cristiano que no avanza retrocede. Y hoy, ¿cuántos cristianos tenemos estancados, muertos, cadáveres? En tiempos de catástrofes vemos cadáveres en la calle donde quiera. Todo cristiano bautizado que en este momento está en pecado mortal es un cadáver tirado por el suelo. Cadáveres ambulantes. La diferencia entre el cadáver muerto físico y el cadáver espiritual es que el cadáver humano, espiritual, todavía camina, habla, pero parece vivo y está muerto. Espiritualmente está muerto. Y todo cristiano que en ese momento está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Entonces, esta resurrección espiritual, pues, consiste en un cambio de vida. Un cambio de vida. Los que están en pecado mortal, pasar del pecado a la gracia y la santidad, y los que están en tibieza, pasar al fervor, a la perfección. Vosotros venís a buscar a Jesús Nazareno, dijo el ángel, que fue crucificado. Lo dijo a las santas mujeres. Ya resucitó, no está aquí. Si verdaderamente nosotros hemos resucitado espiritualmente, es necesario, preciso, que del mismo modo se pueda decir de nosotros: resurrexit non est hic, resucitó, no está aquí. Este hombre se ha convertido, ha cambiado, no es el mismo hombre que antes. Ya no se emborracha, ya no adultera, ya no miente, ya no hace escándalos, ha cambiado. Entonces, si realmente nos convertimos, debemos cambiar. Buscáis aquel impúdico o aquel libertino, ya es casto, es hombre de conducta arreglada. Buscáis aquel avaro, usurero, ya es dadivoso y caritativo. Buscáis aquel orgulloso, aquel iracundo, que se pone como loco, ya ha cambiado, es manso y humilde como un cordero. Buscáis aquel cristiano tibio, negligente en sus deberes, ya es fiel, fervoroso, generoso. Resurrexit, sicut dixit. Resucitó, no está aquí, es otro. Un día se lee en vida de la historia de la iglesia, había un hombre convertido, bautizado, cambiado, y un día encuentra la cómplice de sus pecados y él pasa así, ignorándola. Dice: ¿no me conoces? Sí, te conozco. ¿Y usted qué pasó contigo? Dice: ya no soy el mismo, ya resucité, ya cambié de vida, ya estoy bautizado. De hecho, los paganos se daban cuenta cuando un romano, un sirio, un egipcio, una persona del Imperio Romano ya no iba al circo, no iba al teatro, no iba al lugar de pecado, no hacía. Los mismos paganos decían: seguramente se hizo cristiano. Y era verdad. Hoy casi todos se dicen cristianos, pero ¿qué tipo de cristianos tenemos? ¿Cuántos vivimos el Evangelio realmente?
Si no seguimos esta vida de tibieza, de perdida, parecemos raros en el mundo. Entonces, queridos hermanos, no debemos tener miedo. Fuimos ungidos en la frente por la confirmación para no tener miedo a lo que somos. Debemos ser testigos de Cristo. Debemos ser testigos de Cristo. Entonces, tenemos que resucitar espiritualmente. Por ejemplo, tenemos el caso de una resurrección extraordinaria que es el hijo pródigo. El hijo pródigo, de hecho, el papá dice, después que regresó arrepentido, dice el hermano mayor, tu hermano estaba muerto, resucitó, estaba perdido, lo hemos hallado. San Lucas capítulo 15, 7, ¿sí? Entonces es importante saber esto, resurrección espiritual. Saulo, por ejemplo, el perseguidor, se hizo apóstol. La Magdalena, de pecadora, modelo de santidad cristiana. Agustín, el terrible perdido, orgulloso, lujurioso, hereje, perdido, se hizo Santo Agustín. Entonces empezaron mal, terminaron bien. Qué bien. Ojalá nosotros también pudiéramos hacer lo mismo, empezar mal, terminar bien. Al contrario, como Judas, por ejemplo, empezó bien y terminó mal. Entonces no imitemos a Judas. Cuando verdaderamente resucitamos espiritualmente, se llenan de gozo el corazón de Jesús, la iglesia y los ángeles. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan penitencia, arrepentimiento. Entonces no tengamos miedo de tomar las cosas en serio. Y sobre todo, no tengamos miedo a lo que dirán 4 gusanillos pobrecitos perdidos en pecado mortal. Nunca un cristiano debe tener miedo de mostrarse cristiano, de decir lo que es frente a los demás. Nunca. Si usted vive cristianamente y amigos, compañeros, colegas, vecinos te invitan a lo que sabes que está mal, bien, no tenga miedo de esa gente. Pero padre, si burlan de mí, ¿y qué vale la burla de un pobre tontito perdido? ¿Se ríen de mí? Es que se ríen. Vamos a ver qué pasará el día del juicio final. El que tiene vergüenza de mostrarse cristiano, se avergüenza de mí, y yo también, me van a hacer de él, dice nuestro Señor, el día del juicio. Entonces, no tener miedo, tenemos que resucitar espiritualmente. Incluso un amigo, un exnovio, una exnovia, unos ex compañeros de vicios pecados, aunque lloren, aunque si no aceptas voy a suicidarme, no sea tonto. Basta. Cortar, hijito, no tener miedo, no tener miedo. Mi alma vale todo el mundo. Mi alma vale la sangre de Cristo. Porque murió en la cruz para salvarme. Por lo tanto, digan lo que digan, no me importa. Cuando es pecado, y yo no voy a poner Dios de un lado, el pecado que este tonto me lanza, no es factible. Es un mal negocio. Entonces, necesitamos de veras. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de la resurrección espiritual? Las cualidades. Para que la resurrección espiritual lleve a la gloria, es preciso, necesario que tener ciertas cualidades, a saber, que sea pronta, verdadera, manifiesta y constante. Pronta, verdadera, manifiesta y sobre todo constante. ¿Por qué? Porque los que perseveran hasta el fin se salvarán. Constante. Sea pronta como la de Jesús. Muy temprano, dice, temprano, todavía oscuro, resucitó. La gracia de Dios no sufre retrasos. Hermanos, cuidado. El doctor de la gracia, Santo Agustín, dice la gracia pasa y no vuelve. La gracia de Dios no pasa, no sufre retrasos. Hay luces que nos da para hoy, quiere que progresemos hoy, y si no aprovechamos, podemos perderla. Y una gracia atrae quizás 500 otras, pero si la perdemos, no vamos a tener las 500 que siguen. Como usted da una buena limosna a un pobre, usted ve que está trabajando con esto, avanzando, le da ayuda más. Pero si le da y la despilfarró y otra, usted no da. La gracia no sufre retraso. Jesús, especialmente en el tiempo de Pascua, llama a la puerta. Por eso la iglesia, por autoridad de Dios mismo, manda y ordena a todos sus hijos, en tiempo de Pascua, Cuaresma, de confesarse y comulgar para tener parte con Cristo. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene derecho a la vida eterna.
Entonces Jesús llama a la puerta de nuestros corazones para ayudarnos a convertirnos de veras. Él mismo, su ángel, si queremos dejarlo hacer, sabrá apartar la piedra más o menos enorme que nos tiene sepultados en la tumba del pecado. El que grita misericordia del Señor, el que pide salir del pecado, el que hace lo que puede, lo que debe, Dios no le niega su gracia. El que hace lo que puede, lo que debe, Dios no le niega su gracia. Cuidado, no culpemos de Dios como blasfemos de nuestras miserias. Tal cosa te lleva el pecado, corta con ella. Si tu mano, tu ojo, todo es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. El que hace lo que puede, lo que debe, Dios no le niega su ayuda, su gracia. Es muy importante esto. Entonces, si nosotros dejamos actuar Dios, su ángel, bien nos ayudará a eliminar esta piedrota de la losa grande, de la puerta de nuestro sepulcro, podemos decir. Pero si uno desprecia esta gracia, tal vez, nunca más vamos a tener esta ayuda. Porque, hermanos, seamos atentos cada día a la voz de Dios, a la voz de Dios manifestada, sea por iluminación interior, ideas interiores que vienen, sea por la voz de la iglesia en la práctica, sea leyendo un buen libro o la vida de un compañero, de un santo, etcétera. Seamos atentos, no seamos sordos. Pero si estamos, si somos prontos a colaborar, y bien Dios nos ayudará. Si no rompemos inmediatamente nuestra cadena, la añadimos nuevos eslabones. No digan más tarde en la próxima Pascua voy a confesarme. El año próximo voy a casarme. En 10 años voy a hacer casar. Olvídalo. No existe ese tiempo. La única cosa que existe es el día de hoy. Es el día de hoy. ¿Quién os asegura que Dios os esperará hasta la próxima vez, su próxima Pascua? Por eso la iglesia, cuidado, cuando la iglesia dice al menos confesarse, comulgar una vez al año, cuidado, no es para los hijos fervorosos, es para los hijos perezosos, tibios, en peligro de perdición eterna. Cuidado, es algo importante eso. Un hijo fervoroso hace todo lo que puede regularmente de confesar, comulgar, de vivir en la gracia de Dios y acumular santidad, ¿no? Vigilate, vigilad y orad, porque vendré como un ladrón. A medianoche tocó la campana, despiértate, llega el esposo. No tenemos aceite. Conoce la historia, ¿no? Entonces debe ser pronta, no decir mañana. También la conversión debe ser verdadera, sincera. Es esta una calidad esencial. Veamos a nuestro Señor. Resucitó de veras, dice. Resucitó de veras, verdaderamente resucitó. No es a media, resucitó de veras. ¿Y qué pruebas da de su resurrección? Maravillosas. Habla, come, interviene. En cambio, entre los cristianos en este santo tiempo de Pascua, cuántas conversiones vemos que no pasan de ser aparentes, superficiales. Cuántas conversiones generosas de palabra, lamentable en la práctica. Unos se confiesan, pero sin verdad, dolor ni propósito. Reciben la absolución y van a comulgar, pero sin enmienda y sin fruto. Su corazón no ha cambiado, continúan llevando la misma vida que antes, los mismos desórdenes, odios, rencores, injusticias, escándalos y pecados. La conversión debe ser verdadera y sincera. Una amistad es causa de pecado, corta con ella. Un amigo, una amiga no te deja en paz, sea invitándose a tomar o pecar u otras cosas, bloquear su número y eliminarlo de tu teléfono para que usted no tenga acceso o contacto con las personas. No hay de otra. Uno tiene que ser radical en este asunto. Mi alma es eterna. Si no el pecado, voy para siempre perderme. Y no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, si uno se confiesa, comulga en Pascua, qué bueno, pero debe poner fin al desorden, odio, rencor, injusticias, escándalos. También la resurrección espiritual debe ser manifiesta y pública.
para glorificar a Dios y edificar al prójimo, como nuestro Señor, que se apareció a sus apóstoles para hablarles del reino de Dios, instruirles, fortalecerlos. Debe ser pública, debe haber un cambio, como dije hace rato. El que no iba al teatro, lugar de pecado y maldad, a fulano se hizo bautizar, y era verdad. No basta convertirse, es necesario además que nuestra conversión brille a los ojos de todo el mundo. Nuestro cambio de vida debe ser manifiesto, ¿no? Debe ser manifiesto porque, y bien, para el honor de Dios, al que hemos ultrajado y afligido con nuestros pecados. Le debemos a Dios una reparación y confesión pública con una conversión ejemplar, con una fidelidad inviolable a sus preceptos. Santo Agustín, después de su conversión, cambió radicalmente. Los donatistas, unos cismáticos que causaron problemas en la iglesia, cuando fue hecho sacerdote, obispo, a pesar suyo, él no quería, le reprochaban de haber sido maniqueo hereje. Le dice, está bien, pero me reprocha lo que yo oro, ya no soy. Puede que le reproche a usted, pero usted que tomaba, usted que hacía esto, aquello, gracias a Dios, ya no hago. Invítame tú. Me reprocha el pasado que no existe. La Magdalena, después de su perdón, ¿qué? Ya no es la misma. Una persona, por muy pecadora que haya sido, perdonada, y bien la confesión, borró todo pecado de su alma. Por muy horrible que sean los pecados, y bien, una persona que es bautizada, que pecó, por muy horribles que sean sus pecados, una vez se confiesa sinceramente arrepentida, y bien, el pecado queda borrado, el alma queda limpia, la puerta del infierno se cierra, la del paraíso se abre, uno es hijo de Dios, hermoso, bello, revestido de la ropa nupcial de hijo de Dios. Entonces tenemos que mostrar nuestra conversión por la gloria de Dios, tener una conversión ejemplar, dije, y ser fieles a los preceptos del Señor. San Ambrosio, pienso, era él, dijo, el que una sola vez al año comulga y después regresa a sus cerdones, ni esta vez lo merece. ¿Para qué comulga si no cambia de vida? Es peor todavía. ¿Por qué? Porque una vez que uno se ha confesado, comulgado, purificado, santificado, su alma hecha templo del Espíritu Santo, más bien de la Santa Trinidad, Padre y Espíritu Santo, y regresa al pecado, ¿qué? Se hace otra vez morada de Satanás. Morada de Satanás no es cualquier cosa esto. El alma en pecado mortal es realmente morada de Satanás. Y San Antonio María Claret, en su libro maravilloso que aconsejo tener y leer, Explicación de los ejercicios espirituales, y bien dice, un alma en pecado mortal en deformidad es igual que un demonio. Si nuestra alma viera un alma en pecado mortal, un demonio, haría igual, haría paro cardíaco. Entonces, no volver al pecado. Pero padre, cuesta. El pecado es dulce a los sentidos, pero yo tengo la inteligencia. Tengo que medir las consecuencias. Por eso, alejarme. Y cuando nuestro Señor dice, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtala, arráncalo, bien, no habla de cortar la mano así. Como tu mano, tu ojo, tu pie es tan preciosa, ¿usted la defiende? Pero cuando caigo, ¿qué hace? Me defiendo. Y bien, corta también con tal amistad, con tal aparato, con tal contacto, con la amistad. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, debemos tener una conversión sincera y pública por honor de Dios, y también para la edificación del prójimo, al que hemos contristado y tal vez arrastrado el mal con nuestro mal ejemplo, nuestra vida desordenada. Es necesario que se pueda decir de nosotros, murió sí, pero revivió, resucitó, no está aquí. Y aquí el lugar donde estaba. Veamos aquellas casas de diversión, de desorden, de juego, donde uno perdía a la vez el tiempo y el alma y su dinero, ya no los frecuenta. Estas horas y horas que uno pasaba o pasa con las redes sociales, con la tele, antes, ahora con el telefonito, Facebook, esto, etc. Y que ni rezan ni cumplen su deber. Señor, algo ordenado.
esos grupos donde uno está o recibe cosas malas, salir y bloquearlos. No hay de otra. Entonces tenemos que aplicarnos seriamente a cumplir con nuestros deberes. De hecho, nuestro Señor dice que su luz brille delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifican al Padre Celestial. ¿Somos cristianos o no somos? Pues somos, entonces actuemos como cristianos. Es viernes, un cristiano el viernes no come carne. Pero no hay otra cosa, ni modo, como pan, es lo que hay. ¿Sí? En un grupo, en una oficina, etc., las pobres muchachas destapadas, medio de todo mal vestidas, provocativas, enseñando medio cuerpo, y viene una señorita, una señora chica o grande católica, se viste como una noble princesa, cubre sus espaldas, cubre hasta el codo, cubre su pecho, cuando está sentada tiene las rodillas cubiertas, nada de pantalón apretado, nada de licra, nada medio desnuda, por gloria de Dios. ¿Y usted qué? Soy católica, soy hija de Dios, no soy un instrumento de pecado para los demás. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero en su corazón. Toda persona mal vestida que provoca el pecado, y bien, ella carga con el pecado ajeno, es escandalosa. Entonces tenemos que realmente glorificar a Dios con nuestras buenas obras y que sea su modestia conocida de todos los hombres. También dice, vemos un ejemplo de conversión manifiestas en la Biblia, la Magdalena, ya lo dijimos, la samaritana cambió, Zaqueo cambió, San Pablo cambió, Santo Agustín cambió y muchos otros. Es algo serio. También la conversión, además de ser pronta, verdadera, sincera, manifiesta y pública, debe ser constante, es muy importante, que perseverante, no regresar a los 15 días a lo mismo, constante y perseverante. Veamos nuestro Señor, Cristo resucitado ya no muere, la muerte ya no tiene poder sobre él, dice San Pablo a los Romanos 6:9. Cristo resucitado ya no muere, la muerte no puede tener poder sobre él. Es verdad que nosotros no somos Cristo, aunque vestidos de Cristo por la gracia y la santidad. Por lo tanto, debemos utilizar nuestra inteligencia, alejarnos de la ocasión del pecado. Que pueda decirse lo mismo de nosotros, no más alternar las confesiones con las recaídas voluntarias y deliberadas. Lejos de nosotros esas conversiones vacilantes, pasajeras, que convierten vuestro posterior estado en más lastimoso que la primero. San Crisóstomo dice, cuando el pecado nos mande cualquier cosa, no le escuchemos jamás. Noten esto. Cuando el pecado nos sugiere cualquier cosa, no le escuchemos jamás. Hagamos los sordos, tapemos los oídos. Conocen por la mitología griega Ulises, ¿no? Que estaban en el mar y había las sirenas, estas mujeres, peces encantadoras. Entonces él quería saber qué pasa, pero sabía que eran tan encantadoras que hacía uno loco. Entonces pidió a sus marineros, él tapó sus oídos de todos, de ellos para que no sucediera nada, fueran sordos, y él lo ataron para que no fueran hacia ellas. Tenemos que atarnos, o más bien tapar nuestros oídos a nosotros, no escuchar esas cosas, no escuchar. Cuando el pecado nos sugiere algo, debemos rechazarlo, nunca escucharlo. Guardemos ante la inmovilidad de la muerte. De lo contrario, al sumergirnos de nuevo en las antiguas inmundicias, renunciamos a la juventud que nos ha dado la gracia para volver a la vejez de la que el pecado es origen. Ahora bien, todo lo que se inclina hacia la vejez y la decrepitud está ya próximo a perecer. El cuerpo sufre menos enérgicamente la acción disolvente de la vejez que el alma descompuesta y corrompida por el mal. Entonces, como una persona ya viejita, 90, 98 años, ya no tiene fuerza, y bien, así pasa el alma, aunque de una persona joven, decrepita por el pecado, descompuesta. Cuando una persona llorando diría, no puedo, no es cualquier cosa que dice, es verdad que no puede. ¿Por qué? Porque es enfermo como una persona de 90 años, sin fuerza.
Por eso que esos hermanos, sobre todo los jóvenes, también los canosos, cuidado, alejarse, no hay de otra. El cristiano, dice Santo Alfonso de Ligorio, no debe ser cobarde, salvo en ocasión. ¿Cuál? Frente al pecado, huir. Y especialmente el pecado de la impureza. Eso no tiene otra solución. ¿Cuántos cristianos vuelven como el perro a su vómito? ¿Y por qué? Porque su conversión no es sincera. Han conservado en el fondo de su corazón un poco de aquella vieja levadura que corrompió luego toda la masa. Tuvo aventuras, pecados con una persona, ¿y para qué guardas su número? ¿Y para qué guardas su Facebook? ¿Y para qué lo frecuentas? Cuidado, 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 vieja levadura. Han ocultado bajo una leve capa de ceniza más bien que apagado el fuego de sus pasiones y sobre todo el de la pasión dominante. Por lo tanto, hermanos, debemos velar sobre nosotros con nuestra vida santa, mostrar que hemos sido realmente convertidos y que hemos dejado el pecado. Sea fidel hasta la muerte y te da la corona. El que persevera hasta el fin, este se salvará. San Mateo 10, 22. Apocalipsis 2, 10. Sé fiel hasta la muerte y serás coronado. Por eso perseverancia, no hay de otra. Hagamos un poco de examen. ¿Por qué tantas recaídas? Porque no hemos tomado las debidas precauciones, no hemos huido las ocasiones peligrosas, hemos descuidado la oración, los sacramentos, porque hemos dejado de hacer las reparaciones exigidas por motivo de penitencia, de justicia o de caridad. Entonces uno tiene, después de la absolución, reparar las maldades que uno ha hecho. Y terminemos con una última parte de esta charla. ¿Cuáles son las señales de la resurrección espiritual? Entonces hemos dicho que la resurrección espiritual debe tener cualidades: pronta, verdadera, manifiesta, constante y perseverante. Ahora, ¿cuáles son las señales de la resurrección espiritual? Bien, San Pablo nos da 3. Estar muerto a la vida sensual. Estar muerto a la vida sexual, estar muerto a las cosas de este mundo, buscar, desear las cosas de arriba, encontrar gusto en ellas. Terminemos con esto. Estar muerto a la vida espiritual. Si ustedes han muerto con Cristo, símbolo del bautismo, muerte, resurrección, si ustedes han muerto con Cristo, bien, debemos buscar las cosas de arriba. Era conveniente que Cristo padeciese todas estas cosas, entrase en su gloria. Resucitemos espiritualmente a condición de que muramos al pecado. Los que son de Cristo, dice San Pablo, han crucificado su cuerpo con sus vicios y concupiscencias. Dejemos el viejo hombre pecador. Un santo decía cuando entró al convento, decía: entramos a 2 en el convento, pero peleé tanto con el otro, le eché por la ventana. El que echó a votar era hombre viejo, las costumbres. Los que son de Cristo han crucificado su cuerpo con sus vicios pecados. Dios, hermanos, todo el mundo actual, liberal, ateo, hedonista, naturalista, relativista, nos impulsa el pecado. Estamos en un mundo de locos. En un mundo de locos, cuidado. No es todo expresión de opinión. No, señor. 2 y 2 son 4. Un loco puede decir: el cable pelado ahí con electricidad no hace daño, toque, lo vamos a ver. Más bien no debemos dejarlo tocar porque va a morir. Es certeza. Cuidado. Hoy todo es cuestión de opinión. No, señores. No. Es algo serio, algo serio. Entonces, estar muertos a la vida sensual. No hay de otra. No hay de otra. Segunda cualidad de esta resurrección: estar muertos a las cosas del mundo. Estar muertos a las cosas de este mundo. Mortui estis, estás muertos. Su vida está escondida en Cristo, de Cristo en Dios. Muertos a las criaturas, a los bienes de fortuna, a la riqueza, a los honores, a todos los placeres, diversiones peligrosas. Alguien dijo, San Pablo más bien, yo he dejado todo por amor a Cristo.
el mundo, sus cosas, placeres, riquezas, todo. Debemos llevar una vida escondida en Cristo, en Dios. Es rechazar y olvidar al mundo. El mundo, cuidado, en sentido de neopaganismo, de la gente que no hace caso a Dios, no es la creación física en sí. Todos los que quieren desviar el camino de la salvación, ese es el mundo. Es grave esto. Entonces, llevar una vida escondida con Cristo en Dios es rechazar y olvidar al mundo para no pensar más que en Dios, en agradar a Dios, amarle y glorificarle. ¿Qué dijo? Más bien, ¿cuántas veces dijo nuestro Señor el discurso después de la Santa Cena? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Insiste, varias veces. Y cuando el capítulo 17 de San Mateo, pienso, sí, el joven pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Guarde los mandamientos. Bueno, guardamos los mandamientos. Pero no podemos guardar los mandamientos sin retirarnos del peligro del pecado, los sacramentos, la oración y la penitencia. Entonces, luchar contra el mundo es pensar en Dios, tratar de agradar a Dios, amarle y glorificarle, amar y visitar a Jesús y conversar con Él delante del sacramento también. Si quieres encontrarme, escribía un santo, búsqueme el corazón de Jesús, es ahí donde yo vivo. Tercera condición, buscar y desear las cosas del cielo y encontrar gusto en ellas. Si ustedes se resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, las cosas del cielo, dice San Pablo. Es decir, poned todas vuestras esperanzas, todos vuestros tesoros en los bienes del cielo. No trabajéis sino para la eternidad. Nuestra morada está en el cielo, dice San Pablo. Amen las cosas celestiales, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, la lectura piadosa, en lugar de ser discípulos de cualquier desconocido, corrupto, pecador, de las novelas, telenovelas, etcétera, etcétera. Antes las familias católicas tenían su biblioteca, sus libros de santos y leían después de la cena, rezaban su rosario, leían la vida del santo del día siguiente, el papá o la mamá o el abuelo explicaba un poquito y tenían pensamientos santos sanos. Ahora cada quien con su telefonito, antes era frente a su nariz, frente a su cama, la pantalla, la televisión, y cada vez es más grande, y cualquier basura del mundo entra. Eso fue una catástrofe. ¿Usted piensa que los ejemplos, las ideas de las películas no tienen influencia? Enorme. Yo he leído en un libro que cuando empecé el cine, unos muchachos fueron al cine, vieron el policía de ladrones, al inicio era recreo, ¿no? Y después vieron, finalmente empezaron a hacer lo mismo ladrones, y acabaron la cárcel. Después cuando el juez les preguntó ¿por qué has hecho eso? Imité lo que hay en la tele, así de sencillo. Entonces tenemos que pasar nuestro tiempo en nuestro deber de Estado, pensar las cosas celestiales, en Dios dijimos, y también lecturas buenas. Sobre todo, pongamos nuestra complacencia en las conversaciones con Jesús sacramentado. Es así como seremos celestiales en todo. Bien, en conclusión, queridos hermanos, meditemos bien estas hermosas y grandes verdades. Seamos verdaderamente resucitados con Jesús, vivamos de su vida, vivamos según su espíritu, según sus máximas. San Pablo dice, para mí vivir es Jesucristo. Vístanse de Jesucristo. Sientan esto en ustedes, lo que está en el corazón de Jesús. Vida angélica, vida divina, aquí en la tierra, que es la que nos hará participar de la vida gloriosa de Jesús en el cielo. Cuando Cristo en nuestra vida aparecerá, entonces con Él aparecemos en la gloria. Entonces, en resumen, resucitar con Cristo, bien, tenemos que vivir primero en estado de gracia. Eso primera cosa. Esta resurrección debe ser pronta, no deje mañana, no es nuestro, debe ser verdadera, manifiesta y sobre todo constante, debe ser constante y perseverante. Y para ver que realmente somos resucitados, San Pablo nos da 3 cosas: estar muertos en la vida del pecado sensual, estás muerto a las cosas del mundo, estar
desear y buscar las cosas del cielo. Y bien, si esto hacemos, somos verdaderamente resucitados. Si no lo hacemos, hay peligro. Pidamos a la Virgen, a todos los campeones de Cristo, de perseverar. Por ejemplo, se aconseja a los militares de leer biografías de militares, a los médicos de médicos, a los esposos de esposos santos, esposas santas. Entonces, si nosotros queremos luchar y triunfar, nuestros maestros no deben ser estos de la telenovela, como dije, de las series, más bien los cristianos que han vivido el Evangelio santamente. Entonces pidamos a todos los santos que han luchado y perseverado y están coronados, que nos ayuden a luchar, perseverar y llegar al cielo. Es la gracia que deseo para todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.